Shabbat Shalom, espero que se encuentren bien y en esta ocasión quiero compartirles algo acerca de lo acontecido esta semana, como casi siempre lo hago, y es en referencia a la conmemoración del 9/11, la caída de las Torres Gemelas tras de ese ataque y que tuvo miles de muertos y un sacudimiento no solo a los Estados Unidos sino a todas las naciones. Pero lo que quiero comentarles es acerca de lo que Jonathan Cahn escribió en su libro The Harbinger hace algunos años y que es en referencia a la posición que el pueblo toma en cuanto a la desgracia acontecida y que deciden: nosotros nos levantaremos, nosotros volveremos a levantar esta nación más grande que nunca, pero no voltean a ver por qué. Y es ahí, en este punto, lo que te quiero decir y que te puede servir para tu vida o para tu gobierno o para tu familia, que los acontecimientos de desgracia muchas veces son en consecuencia de pecado, en consecuencia de ir rompiendo las leyes de Dios, y te vas separando de su protección al grado de que pueden llegar calamidades por la naturaleza, por un ataque del enemigo, financieras, y en la Biblia se narra hasta de bestias que atacaban a las poblaciones. Entonces, el reino de Israel se levanta con el rey David a construir ya un lugar fijo en Jerusalén, y Salomón lo engrandece como nunca. Llega a ser el reino más progresista, más rico de todo el mundo y más influyente, pero se va corrompiendo y llega el momento en que queda dividida la nación y uno de ellos es tomado en cautividad. En base a eso, el profeta Isaías escribe de que cuando los toman en cautividad y los llevan con el asirio a tierras babilónicas, ellos toman una actitud y eso es lo que nos dice Isaías 9. Entonces voy a tomar como base Isaías 9, donde dice Isaías 9:9: y la sabrá el pueblo todo Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen: los ladrillos cayeron, mas edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, mas cedros pondremos en su lugar. Me voy hasta el 14, donde dice: y Yahweh cortará de Israel cabeza y cola, ramo y caña en un mismo día. El viejo y el venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados perdidos. Ven la relación: sus gobernantes son engañadores porque sus gobernados andan perdidos en el pecado. Entonces, esa calamidad aconteció a ellos y esa calamidad aconteció en los Estados Unidos, y abiertamente hay una filmación donde algunos senadores, alguna gente del Congreso se levantan y leen la escritura, esta escritura que te leí, donde dice que se levantarían, que donde había piedritas ellos pondrán unos ladrillos tremendos, y donde había unos arbolitos plantarán los árboles más fuertes, sin reconocer la causa que había acontecido a esa calamidad. Entonces, yo veo como mexicano, y como quizás tú lo veas en tu país, o a lo mejor en mucha gente que le pasan desgracias, dice: no, yo, pero de esta me levanto. Lo dejó la esposa, lo dejó el marido, quebró el negocio, o pasaron situaciones y dicen: no, yo me voy a levantar. Pero nunca voltean a ver los errores que fueron atrás y que en contra de Dios estuvieron pegándole y golpeteándole hasta que les vino la desgracia. ¿Y cuál es la actitud? La actitud no está mal de que uno se quiera levantar, pero lo primero que tiene uno que hacer es reconocer que ha pecado delante de Dios y tiene uno que pedir perdón a Dios y buscar la manera correcta. Quiero leerte, todos recuerdan cómo el rey David hace un gran pecado donde asesina, miente, adultera y bueno, tantas cosas de un solo hilo, y es castigado por Dios
a través del profeta Natán le hace ver lo que le acontecerá. A raíz de eso, David se arrepiente. En su arrepentimiento escribe el Salmo 51, tan famoso, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El reconocer las rebeliones, lo que uno está haciendo mal, te va a traer no te va a dejar en paz. Dice: mi pecado está siempre delante de mí. O sea, lo acechaba siempre. David a través de ese pecado obtuvo unas maldiciones tremendas que heredaría en su familia, pero comienza a tomar la actitud correcta, y te aseguro que desde ese entonces David no volvió a tomar la mujer de otra persona, sino que corrigió su conducta. Y es aquí a lo que quiero yo llegar. En el Evangelio, cuando comienza diciendo a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, Juan comienza diciendo, Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que dice arrepentíos. Arrepentirse es decir, me equivoqué, lo hice mal y estoy dispuesto a hacerlo de otra manera. Y convertíos viene de una vertiente, de una dirección a seguir, que vas a cambiar, que no es la misma línea por la que seguías. Y él dice: conviértete hacia el reino de Dios, hacia guardar sus mandamientos, hacia obedecer sus leyes. Entonces dice, él está cerca. Es algo que nosotros no tenemos que invertir gran cosa más que comenzar a leer la Biblia y poner nuestro corazón dispuesto a buscar las leyes de Dios. Entonces, el error de los Estados Unidos en aquel entonces no fue decir nos levantaremos, sino que nunca reconoció todos sus pecados, como hasta ahora el presidente Trump los confesó y ha dicho que tantas cosas que se habían hecho mal, ¿verdad? Y que en una manera popular él lo dice como que va a limpiar el pantano, que va a limpiar toda aquella mugre, y lo vemos que lo ha estado haciendo, que comienza su mandato con gente de Dios orando por él, y va persiguiendo personas de alta, vamos a decir, jerarquía, que tienen dominio de hacer tantas barbaridades, como Epstein, como aquellos, aún el príncipe Andrés y todos ellos que andan con lo de la pedofilia. Y vemos aquí cómo dice que los gobernantes son engañadores porque el pueblo es impío. Entonces es un origen. ¿Por qué es lo que está pasando? Algún sabio chino dijo que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces ahorita, gracias a Dios, tenemos un presidente que ha reconocido que se ha pecado, y nosotros aquí en Texas tenemos un gobernador y unos senadores, en especial el Ted Cruz, Greg Abbott, nuestro gobernador, que están luchando en contra del aborto, están luchando en contra de todas esas cosas. Sin embargo, hay gente muy liberal, influenciada por tremendos magnates económicos que quieren destruir esta nación para crear un mundo globalizado con un solo gobierno, un solo líder, el cual establezca que no habrá la religión cristiana. Entonces nosotros vimos hace poco al presidente Trump salir enfrente de la iglesia de San Lucas y pararse con la Biblia en la mano y declararla. No era necesario decir más palabras. Entonces nosotros, cada vez que veamos esta conmemoración del 9/11 o alguna desgracia que acontezca en tu familia, en tu país, en tu estado, hay que reflexionar qué fue la causa que llevó a crear eso. Y si es pecado, hay que arrepentirse, y hay que enseñar a nuestros hijos a no tomar ese camino y mostrarles la consecuencia. En el pueblo de Israel, Dios les ordenaba que cada vez que Él les hacía un gran milagro, de que partía las aguas del río o les hacía algo, decían, pon ahí ciertas piedras,
para cuando tus hijos te pregunten, tú les digas, esto aconteció y de esta manera Dios nos salvó. Entonces, yo no sé qué acontecimientos hayan pasado en tu casa de los cuales Dios te haya salvado, y tiene uno que tener recuerdos para recordarlos y para que a la gente sepa cuando te pregunten qué es eso, entonces tú les digas, aconteció esto. Esta cosita que traigo aquí es un tzitzi y es un mandamiento que el Señor da para que nosotros no olvidemos sus mandamientos. Es algo que se debe poner en las vestiduras o es algo que dio para que nosotros recordemos. Entonces son importantes todas estas conmemoraciones, a diferencia de que los demócratas o la gente liberal está diciendo que quites monumentos, quites cosas. No, hay que recordarlos. Hay que decir, mira, esto pasó aquí, pasó acá y sucedió por esto. Y hay que estudiar por qué pasó y ver qué está atrás de todo ese acontecimiento. Cada nación tiene sus revoluciones, tiene sus independencias, hubo gentes, héroes, gentes caídas, y hay que analizarlos, hay que ver qué hay atrás de todo eso y tomar en cuenta no solamente esa bravura de decir me levantaré, sino que primeramente reconocer delante de Dios y decir con la ayuda de Dios. El español, cuando uno se despide, dice adiós, pero eso tiene un origen, de que nos vemos luego o te veo mañana. Entonces la gente decía adiós, adiós lo dejamos, si Dios quiere, es lo que quiere decir. Entonces nosotros tenemos que a partir de que haya una cosa tremenda, algo que esté sucediendo, ¿verdad?, pedir perdón, enfocarnos en Dios, buscar la manera correcta de cómo rehacer nuestras vidas, ¿verdad?, y encomendarnos a Dios, convertirnos a la palabra, a lo que marca el reino de Dios, a lo que marca su palabra, para entrar en una cobertura, en una protección divina que hará que tú progreses, que hará que te vaya bien a ti y a tus generaciones. Shalom.